presentamos En Dios confiamos. con la doctora Ilia Carrera. Hoy he titulado al manto de hoy, como aparece en la Biblia, el manto babilónico. Yo sé que suena como a un escrito de Ockmandino. ¿Se acuerda de ese libro de Ockmandino, El vendedor más grande o El hombre más rico de Babilonia? Pero esta historia está en la palabra del Señor. Y yo quiero que veamos libro de Josué, capítulo 7. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, así que va a estar un poquito diferente a la Reina Valera, que comienza con un pero, y nosotros acá vamos a comenzar con un sin embargo. ¿Lo tiene? Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Zimri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Jai. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía desvaneció. Qué interesante este pasaje. Es el capítulo que sigue a la conquista de Jericó. Ustedes han leído la conquista de Jericó, ¿verdad? El pueblo no tuvo que hacer mucho. Jericó era una ciudad, en ese tiempo, era la ciudad más fortificada, la ciudad con los muros más anchos por seguridad. Jericó era la ciudad que estaba más preparada para un ataque. Y con todo eso Dios les dijo: yo les voy a entregar a Jericó a ustedes. Las instrucciones de Dios en el capítulo anterior y los capítulos anteriores, ustedes saben ese tema. Las instrucciones de Dios fue: saquen cañones, balas, granadas, morteros y de todo. No, fueron unas instrucciones totalmente diferentes. Dios le dice al pueblo: denle vueltas a Jericó, callados, sin abrir la boca. Solamente en el momento que yo digo griten, griten. ¿Qué clase de batalla es esa? Pero es para que nosotros sepamos que la batalla le pertenece a Dios. Las victorias nunca jamás vendrán por capacidades humanas ni por habilidades. Las victorias tuyas y mi victoria vienen por parte de nuestro amado Padre Celestial. ¡Gloria a Dios! Si Dios dice que vamos a tener la victoria, vamos a tener la victoria. ¿Y qué ha dicho el Señor? Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dígale que está al lado: más que vencedor. Aunque no tengas esa cosita acá, el musculito, pero más que vencedor. En medio de tus problemas, en medio de cualquier situación, más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Algunos dirían: bueno, ¿y por qué pasó eso? Ahora lo vamos a ver. Quiero, como punto número 1, hablarles de lo que es la soberbia. Creo que nosotros necesitamos aprender que somos dependientes de Dios. No importa tu grado académico, no importa tus títulos, no importa el conocimiento que tú tengas de Dios.
los días de vigilia, los días de ayuno, nosotros necesitamos siempre, diga conmigo, siempre buscar el rostro del Señor. Aquí lo que le pasó al pueblo es que el pueblo pensó, como quizás cualquier persona, vencimos Jericó, ¿cómo no vamos a vencer Jai, que son menos personas? Eso se llama soberbia. El corazón del cristiano siempre tiene que estar pendiente de Dios. Es lo que se llama el arte del confiar en el Señor. La búsqueda de esa palabra de Dios. La búsqueda de esa voluntad perfecta de Dios. Algo que tú y yo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Y esta historia nos enseña a nunca pasar por alto esa búsqueda del Señor. Tenemos que aprender esto, porque muchas veces nosotros decimos o tomamos decisiones, sí, voy a hacerlo, sí, voy a comprarlo, pero preguntarle a Dios, ¿qué te parece a ti que yo compre esta casa en esta barriada? ¿Sabes que a mí me ha tocado conocer personas que han comprado casas en alguna barriada y después me han dicho, es el peor vecino que me tocó. Tan malo que voy a tener que vender la casa. Entonces, para evitarnos cosas así, siempre necesitamos pedir el consejo de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Algunos significados para que los tengas ahí. La palabra Acán, el nombre Acán. Acán significa problema o problemático. Así que nunca le pongas Acán Rodríguez a un hijo. Acán González. Acán significa problema o problemático. Jai, montón de ruinas. La palabra Betel significa casa de Dios. Aparece otra palabra ahí. Aparece la palabra de otro lugar llamado Bet Aven, que significa casa de vanidad. Anatema, ¿qué es un anatema? Anatema es en hebreo la palabra erem, que significa red, y anatema significa es algo prohibido. ¿Ok? Otra palabra que encontramos ahí, la palabra prevaricación. ¿Qué significa prevaricar o prevaricación? La palabra en hebreo mal. Tiene sentido en español, ¿eh? Porque el que comete prevaricación está mal. Prevaricación significa infidelidad y transgresión. Otro versículo otra palabra de otro versículo que más adelante usted lo va a ver. El nombre es Sebarim. Sebarim significa infracción, brecha, incumplimiento. Entonces, en estos primeros versículos que nosotros vemos aquí, en el capítulo 7, versículo 1 en adelante, vemos a un Josué que simplemente no consulta a Dios. Mire qué diferencia entre Moisés, que era un líder que siempre estaba dependiendo de Dios, y un Josué que ahora se deja llevar humanamente. Josué termina bien, ¿ok? Pero ahí va, en el liderazgo se pueden cometer errores. Pero ya que nosotros hemos vivido errores, queremos aconsejarte a ti que no los cometas, sino que siempre que vayas a hacer lo que sea casarte, comprar casa, estudios, viajes, lo que sea, primero pregúntale a Dios. Dígale que está al lado. Primero pregúntale a Dios. Cara vemos, corazones no sabemos. Nuestras decisiones tienen que estar tomadas en Dios. No estoy aquí para criticar a Josué, pero Josué se equivocó. Bueno, tú y yo también nos hemos equivocado. Pero las equivocaciones pueden ser caras. No existe equivocación que no tenga un precio. Igual que un pecado, todo tiene un precio en esta vida. Entonces, Josué se equivocó, pero nosotros podemos decir, Señor, enséñame
a no cometer los mismos errores que aparecen ahí en la Biblia. Y si está ahí, está para enseñarnos a nosotros lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El error de Josué: no consultó a Dios, sino que simplemente envió espías. El error de los espías, ¿cuál fue? El error de los espías fueron, menospreciaron, dijeron: esto es pan comido. Si nosotros derribamos los muros de Jericó, ¿cómo no vamos a ser victoriosos aquí? La diferencia es que los muros de Jericó no fueron derrumbados por los israelitas, por ninguno de los generales de ellos, por ninguno de los capitanes. ¿Por quién fueron derribados los muros de Jericó? Por el Padre Celestial, por el poder del Señor. Entonces tenemos que caminar siempre buscando el rostro de Dios y pidiendo a Dios su ayuda. Esto está buenísimo para que usted lo mastique y piense. Josué, vamos a enviar espías. Vamos, que los espías nos digan, según el criterio de quién podían ellos enviar solamente 2,000, 3,000 hombres. Según el criterio de un ser humano. ¿Sabe que yo tengo muchas veces problemas con los criterios de algunas personas? Y dicen: eso está bien. Está bien según el criterio de quién. Las cosas tienen que estar bien según el criterio de Dios. Criterio, para desarrollar criterio, uno necesita, especialmente en Dios, estar conectado con el Señor. Para desarrollar criterio. En los trabajos que tú tengas, a ti no te van a pagar por los títulos, te van a pagar por el criterio, por las actitudes. Cómo tú te desenvuelves en un trabajo. Si tienes sabiduría o eres más del montón de la gente. Entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor: Señor, dame criterio, enséñame discernimiento de espíritu, regálame ese don, regálame, Señor, tener una buena actitud y sabiduría sobre todas las cosas. Cuando nosotros tenemos esa sabiduría del Señor, podemos avanzar y conquistar en el nombre de Cristo Jesús. Dios es el único que nos da la victoria. ¿Está de acuerdo? Dice el libro de Proverbios, buenísimo libro, Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Léanlo conmigo, por favor. Dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Porque tú y yo vemos hasta cierto punto y no vemos más allá. Entonces, no confíes en tu propia inteligencia. Hay otra versión que dice: no confíes en tu propia prudencia. Confía en Dios. Consulta a Dios. Si no tienes el panorama completo, dile a alguien: ten paciencia. Dale al Espíritu Santo el tiempo para que el Espíritu Santo actúe contigo, y el Espíritu Santo de Dios va a trabajar. Él va a hacer cosas tremendas. Aquellos que confían en Dios, hermano, sus pies no van a resbalar. Aquel que confía en Dios va a caminar bajo el amparo del Altísimo. El Señor lo va a cuidar. No con soberbia: yo no necesito consultar a Dios, sino con dependencia a Dios, dependientes del Señor. Amén. Otro versículo, Proverbios 19, 21. El corazón humano, dice esta versión, genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. ¿Se fija? Proverbios 19, 21. Me voy para Estados Unidos. Usted puede tener muchos proyectos. Dios es el que tiene la última palabra. Y la palabra de Dios siempre va a estar bien. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.
Yo he experimentado que cuando uno camina con Dios se ahorran montones de problemas. Te ahorras montones de decepciones. Te ahorras montones de fracasos, de errores. El no depender del Señor sale caro. Cuando uno trabaja o funciona en sus propios conceptos, puede salir caro. Mejor es caminar con la guianza de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Todo va a estar bien. Dígale a alguien, todo va a estar bien. Oh, gloria a Dios. Específicamente, ese pero que dice la Reina Valera, con que empieza ese capítulo 7 de Josué, es interesante. A mí me gusta mucho poner atención a la gramática, a la ortografía, donde hay una coma, donde hay un punto y coma en la Biblia. Lo leímos en la versión NTV, dice sin embargo. O sea, una victoria, sin embargo. Tu Biblia Reina Valera quizás dice una victoria y empieza el capítulo 7 diciendo pero. ¿Por qué? Porque cuando hay una victoria nos confiamos. ¡Oh! Tengo la victoria, todo va a estar bien. En mi experiencia, el diablo se aprovecha cuando hay victorias. Cuando vienen las bendiciones, cuidado. Cuando vienen las bendiciones, también vendrán los ataques. Jamás bajes la guardia. Díganle al que está al lado, jamás bajes la guardia. Dale el aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios. Jamás la bajes. Número 2. Cuando los resultados no son como esperamos, no culpes a Dios de las consecuencias de tus propios actos. Fíjense, ahí en la palabra dice que Josué se puso a hablar con Dios e hizo una oración. La oración de Josué, ¿saben lo que estaba diciendo? Que la culpa era de Dios, en otras palabras. ¿Para qué nos trajiste del otro lado? ¿Para que el amorreo nos mate? Josué, ¿de quién fue la culpa de la derrota? Porque mataron, los de Jai, mataron a 36 hombres. ¿De quién fue la culpa? ¿Fue de Dios? ¿Verdad que muchas personas cometen errores y después dice Dios tiene la culpa? El hombre que me diste, la mujer que me diste, ¿quién se la buscó? La deuda, ¿quién se la buscó? Le preguntamos a Dios. Muchas veces queremos culpar a Dios de los errores nuestros. Que Dios nos ayude a respetar a Dios, a honrarlo, aunque no entendamos las cosas. Y nos dé valentía. ¿Cuántas veces yo misma no me he dicho a mí misma, es tu culpa, tú misma te lo buscaste? Yo conté una vez que yo me metí en un negocio de comprar langostas de allá de San Blas y se me hacía la idea que ya yo iba a ser esa interamericana, internacional vendedora de langostas. Y el hombre me engañó. Cogió mis $600 y la primera semana me dice, es que San Blas está todo con tempestad. Ok. Pasaron 2 semanas y mis langostas, las langostas nunca llegaron. ¿De quién fue la culpa? No de Dios. Mea culpa. ¿Qué tengo que hacer después? Perdóname, Señor, dame una oportunidad. Dios es Señor de oportunidades. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Él es Dios de oportunidades. En lo que he visto del Padre Celestial, Él no está con el dedo acusador diciendo, ajá, metiste la pata, yo eso era lo que estaba esperando. Ahora húndete. Él no está esperando eso. Él no quiere eso.
Él quiere que desde, como decía el salmista, aún del lodo cenagoso levantemos nuestras manos y Él nos va a ayudar y Él nos va a sacar de ese lugar, porque ese es el Dios Todopoderoso. Oh, bendito sea el Señor. Reconocer nuestros propios errores y decir, ya no los vuelvo a cometer más y voy a caminar con el Señor. Miren lo que decía el salmista. A mí David, me gusta mucho David, el rey David. Salmo 51, versículos 3 y 5. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Se fija cómo está diciendo? Es mi culpa, Señor, perdóname. Versículo 7, viene la petición hermosa. Uno no se puede quedar en el lado del pecado. Todo evoluciona en esta vida. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, tenemos que decir, las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Tiene que haber un cambio, una transformación. Cuando estamos en el Señor, siempre estamos mejorando hasta parecernos a la estatura del varón perfecto. Y tenemos que trabajar en eso. No decir, yo soy así y así me quedo. No, yo quiero parecerme a Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, versículo 7, David decía, purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¡Oh, qué hermoso! Oraciones como esta no tienen obstáculo. Número 3, el problema del pecado que aparece allí fue desobediencia del Señor, al Señor. Y fíjese, Dios les había dicho a ellos, de Jericó, no tomen nada ustedes. Lo que tomen, porque era la primera batalla en la tierra prometida, será para el Señor. Todo lo que tomen será para Dios, se santificará para Dios. Pero ellos no hicieron, un hombre no lo hizo. Dice el versículo 12 en la NBI, por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Y quiero que veamos esto. Capítulo 7 se trata del pecado de un solo hombre. Diga conmigo, un solo hombre. Hay anatema. De eso se trata. Un solo hombre desobedeció a Dios. Está como en el tiempo de Adán y Eva. Por la culpa de ellos está el pecado en el mundo. ¿Se fija? Un solo hombre en una familia desobedeció a Dios. Un solo hombre en todo un pueblo y en toda una nación desobedeció a Dios en esta instancia. Y eso acarrió la destrucción de 36 personas y el daño a una familia grande. Voy a parafrasear y adaptar el versículo 12. En una condición de pecado, los ciudadanos no podrán derrotar a sus enemigos, sino que tendrán que huir de ellos. Vuelvo a cambiar el significado y adaptarlo. Lo que está diciendo este pasaje, versículo 12, es: si una persona vive una vida de pecado y no se aparta de eso, que no cante victoria, que no le va a ir bien. ¿Se fija? ¿Ven la importancia? Yo sé que está duro, pero así lo dice el Señor. Que nosotros necesitamos consagrarnos a Dios con todo el corazón. Vivir en santidad para Dios. Porque en el momento que no lo hacemos, Dios detiene las bendiciones.
Habrá personas que dicen, ay, pero ¿por qué sigo en el mismo puesto o en la misma condición de siempre? Puede haber algo que está deteniendo la bendición de Dios. Puede ser un proceso de Dios contigo, o puede ser simplemente como se cumple el versículo 12 contigo, que no vas a poder hacerle frente a los obstáculos, a los enemigos, mientras tú no estés en paz con Dios. Dígale a alguien, hay que estar en paz con Dios. Salmos 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su santo lugar? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Aquí el asunto es andar todos los días de nuestra vida. Señor, purifica mi alma. Quiero estar en paz contigo. No puedo estar en dos aguas. Quiero estar bien contigo y caminar contigo y honrarte a ti con todo mi corazón. Quiero cumplir tu palabra. Lo que nos está diciendo Josué 7 es que Dios no es juego. ¿Se fija? Dígale a alguien, Dios no es juego. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Y nos conviene vivir para Dios con todo nuestro corazón. Vivir para Él con todo el alma, con todo el espíritu y honrar al Señor. Hemos presentado con la doctora Ilia Carrera.